¿Qué tal, amigos y amigas? Bienvenidos a una emisión más de su programa Expediente INACYPE. En esta oportunidad vamos a abordar un tema que con cierta recurrencia en México y en otros países de Latinoamérica, pero también en otras partes del mundo, como vamos a ver, como en España, de pronto se vuelven temas de interés. Estamos hablando de las comisiones de la verdad o fiscalías o agencias estatales que de pronto tienen como objetivo investigar sucesos del pasado de los respectivos países que tienen que ver con normalmente regímenes dictatoriales. En ese sentido tenemos ahora a dos expertos en la materia. Hemos aprovechado la visita a nuestro país del primero de nuestros invitados que voy a presentar, que es Ariel Duluzki. Ariel es profesor en la Universidad de Texas, profesor visitante de Derecho y Estudios Latinoamericanos. Ha sido secretario ejecutivo adjunto de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Fue consultor también de la Oficina de la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos y del Instituto Interamericano de Derechos Humanos. Es maestro en Derecho por la Universidad de Harvard y es conferencista y autor de numerosos artículos sobre esta materia de los derechos humanos. Bienvenido, Ariel. Muchas gracias. También nos acompaña nuestro amigo Fabián Sánchez Matús. Fabián es licenciado en Derecho por la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México y es diplomado en Derechos Humanos de distintas universidades e institutos en Latinoamérica. Ha sido consultor de organizaciones de la sociedad civil, de la Oficina de México, de la Alta Comisionada para los Derechos Humanos, de la Organización de las Naciones Unidas para el tema de derechos económicos, sociales y culturales, y desde 2004 a la fecha es director general de la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos, y es coautor de algunas obras, de algunos títulos, como es el caso de la experiencia de México ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Bienvenido, Fabián, gracias por aceptar la invitación. Gracias. Ariel, pues me gustaría empezar por el principio, para hablar de este tema de las comisiones de la verdad. Se baraja un tema, un concepto, tratándose de estas comisiones, que es la denominada justicia de transición. ¿Qué entendemos por justicia de transición? Sí, justicia de transición trata de cubrir tres aspectos importantes de países que salen generalmente de procesos dictatoriales o de guerras civiles. Y los tres aspectos que trata de cubrir el concepto de justicia en transición es justicia por las graves violaciones a los derechos humanos que ocurrieron durante esos procesos, verdad, tratar de saber qué pasó y quién dio las órdenes, quién ejecutó las órdenes, quién se excedió en las órdenes, quién fue cómplice en los abusos a los derechos humanos durante esos periodos, y reparación para las víctimas de esas violaciones a los derechos humanos. Y hay dos conceptos más también paralelos. Uno es de reformas institucionales que faciliten el proceso de justicia, reparación y verdad, y que eviten que estos procesos de violaciones masivas a los derechos humanos vuelvan a ocurrir en el futuro. Y otro que es un proceso de limpieza de los organismos estatales que fueron los que llevaron a cabo estas violaciones masivas de los derechos humanos. Entonces hay un proceso por lo general acompañado al proceso de verdad, justicia y reparaciones, que es de limpieza de las fuerzas de seguridad, de los cuerpos de inteligencia, incluso del Poder Judicial cuando ha sido cómplice o cómplice pasivo de estas violaciones. Entonces la justicia de transición se va a aplicar en el periodo posterior a la terminación, por ejemplo, de un régimen dictatorial, donde hubo violación de derechos humanos y una gran cantidad de cosas de las que vamos a hablar y sabemos, en lo que se instala o ya instalado un régimen democrático sujeto a un Estado de Derecho, bajo las premisas que nos acabas de comentar. Sí y no. Porque luego pasa mucho tiempo, ¿no? Por eso. Y este es uno de los aspectos más interesantes, que la justicia en transición se inició en la década de los finales de los 70, 80, con el retorno de la democracia, por ejemplo, en Argentina, pero aún hoy muchos aspectos de lo que está sucediendo en Argentina se lo consideran que está bajo la etapa de justicia en transición, que son 25 años después del retorno a la democracia en Argentina. Todavía hay juicios sobre abusos durante la dictadura militar. Es un proceso que está evolucionando y se está extendiendo en el tiempo. Yo creo que el concepto ha evolucionado hasta que no se logre
la mayor plenitud de justicia, verdad y reparaciones, todavía se va a seguir hablando de justicia en transición, y lo que tú mencionabas al inicio de España, en parte uno lo podría considerar como justicia en transición porque están... Aunque sea un periodo después de 25 años. Exacto. Porque aquí de lo que se trata, Fabián, me imagino que es, para aplicar este concepto de justicia de transición, es que ya haya un régimen lo suficientemente fuerte y democrático para que eventualmente pueda llevar a cabo una encomienda de esta naturaleza, ¿no? Pues yo diría que se esperaría, pero también eso es muy complicado precisamente saliendo de un periodo de este tipo, ¿no? Cómo tener un Estado bastante fuerte, sólido, sobre todo las instituciones, como Ariel planteaba, el Poder Judicial, los cuerpos policiales. A la salida de un periodo de este tipo, dictatorial, donde los abusos, las violaciones de derechos humanos se vuelven una política de Estado, es muy difícil tener entonces estas instituciones fuertes, sólidas, que ayuden a llevar un proceso Claro, de este tipo. Hay tipo, que ¿no? reconstruir el Estado de Derecho y ya después tendremos tiempo para estar persiguiendo a quien propició lo contrario, ¿no? Claro, de ahí un poco, y lo vamos a hablar un poco más adelante, lo relacionado con México, ¿no? Cómo hizo falta modificar ciertas estructuras, modificar legislación o crear legislación para que se diera una etapa de este tipo en nuestro país. Pero si me permite, sí, claro. Yo creo que la justicia de transición y lo que trae justicia, verdad y reparación ayuda a consolidar el Estado de Derecho y la democracia. No es esperar que haya una democracia consolidada para buscar justicia, verdad y reparaciones, sino que es un elemento esencial de la construcción de una sociedad democrática más fuerte. El ejemplo que tenemos de varios países es que la verdad histórica que produjeron las comisiones de la verdad fueron esenciales para crear una cultura democrática, para hacer un repudio a las dictaduras militares o a las guerras civiles que rompieron con todos los principios básicos de un Estado de Derecho. Eso que dice Ariel es muy importante porque aplicar esta justicia de transición, dice él, ayuda a consolidar la justicia y el Estado democrático de derecho. ¿Ese es el objetivo de una comisión de la verdad? Entre otros, ¿no? Porque también se tiene que ver un poco la cuestión de justicia de manera individual o colectiva para ciertos, yo creo que sectores, ¿no? Pero sí, si lo ponemos, yo creo que en términos generales, ese sería porque afirma el camino, esto Ariel, ¿no? y me parece muy interesante porque, y te hago la pregunta con la intención, Fabián, de preguntarte si una comisión de la verdad no es, como decimos en México, seguir respirando por la herida, seguir tratando temas que a lo mejor ya no vale la pena tratar. No, definitivamente no, porque recupero un poco lo que dice Ariel. Precisamente procesos de este tipo van a ayudar a consolidar un Estado de Derecho y muchas veces también un poco uno de los grandes temas que se ha tratado en los procesos de justicia de transición es la reconciliación, ¿no? Si existe o no o hay posibilidades de una reconciliación y hay quienes se oponen a una Pero la forma de obtener reconciliación. esa reconciliación, Ariel, es a través de exhibir todo lo que sucedió. O sea, un llamamiento a la reconciliación nacional con motivo de un hecho dramático en un país determinado, sea por una dictadura, por un hecho específico de represión. ¿Esa es la forma de llamar a la reconciliación nacional? Como yo lo entiendo y como lo entiende mucha gente, no hay posibilidad de reconciliar si uno no sabe con quién se tiene que reconciliar. Y si no hay una aceptación de que alguien hizo un mal y entonces necesita reconciliarse con la persona que sufrió ese mal. Por eso las comisiones de reconciliación antes, ¿no? para después reconciliarse. Exactamente. Nosotros necesitamos saber quién produjo las violaciones a derechos humanos, por qué las produjo, quiénes fueron las víctimas, por qué se eligió a esas víctimas y no a otras, por qué no hubo una respuesta del Estado de proteger a esas víctimas, para que después estos distintos actores que se vieron confrontados puedan iniciar un proceso de reconciliación. Pero no es con un manto de olvido diciendo aquí no pasó nada, dejémoslo en el pasado, y de aquí para adelante. De aquí para adelante que hay posibilidad de reconciliación. Podrá haber un intento de olvido oficial, pero no va a haber una posibilidad de reconciliación, por lo menos con los sectores que sufrieron la represión. Claro, personal, que lo padecieron en sus familias. Fabián, tú no eres psicólogo, eres abogado, pero ¿es una necesidad de quien padeció en su familia una violación grave a los derechos humanos que pudo tener lugar por la desaparición de uno de sus familiares, el asesinato de uno de sus familiares? ¿Necesitan saber quién lo hizo, por qué lo hizo y eventualmente recibir una disculpa?
Definitivamente sí, y además... O sea, tú que te has dedicado a esto en tu centro, o sea, ¿sí percibes que hay una necesidad por parte de la Sí, familia de la víctima? Claro, y se vuelven además procesos colectivos. Nosotros estamos trabajando actualmente con la gente, el grupo de familiares, la Asociación de Familiares de Detenidos, Desaparecidos y Víctimas de Violaciones de Derechos Humanos en México, que agrupan a familiares de muchos estados de la República, pero la mayor concentración se tiene en el estado de Guerrero. Y ahí Guerrero ha sido uno de los estados más golpeados respecto de esta política de Estado en el pasado. Se habla de 600 desaparecidos en el estado de Guerrero, 400 nada más en el municipio de Atoyac, de Álvarez. Por ejemplo, ¿y la ¿no? gente qué pretende? La gente que conforma estos bloques para demandar justicia, o sea, ¿qué es en el fondo finalmente lo que quiere? Una de las cuestiones principales, primordiales en este sentido, es determinar el paradero de esos familiares. En el caso de desaparecidos, ¿no? En ¿no? el caso de desaparecidos. Pero sí tiene que ver con esto que mencionas, ¿no? De quiénes son los responsables, quiénes decidieron ordenar este tipo de violaciones graves de derechos humanos, y se generan además procesos de afectación psicosocial, yo te decía, ¿no? Y sobre ese sentido también estamos trabajando muchísimo. Estamos elaborando hoy día un informe sobre afectación psicosocial en la colectividad en Atoyac, un poco para saber además cuál va a ser el sentido en la reparación del daño, ¿no? A partir de esas afectaciones. Un poco lo que se ha generado también en estos procesos de justicia de transición, a lo mejor son mecanismos de recuperación de la memoria histórica, pueden ser memoriales. Y en el caso de las personas particularmente, llegar en el último punto a la reparación del daño. Yo creo que es una cuestión integral. O sea, lo que haría el Pero esa es la parte momento final. es justicia, verdad, reparación. Yo no pondría una sobre otra, pondría la reparación al final, ¿no? Tiene que ser un proceso integral en ese sentido, ¿no? Por eso te planteaba un informe sobre afectación psicosocial para que determine cuáles son las mejores formas de reparar el daño con relación a esto. Claro, porque eso es importante. Fíjate, Ariel, tuvimos como invitada hace algún tiempo aquí a una profesora investigadora del INACIPE, Joana del Río, y hablando de la mediación penal respecto a una víctima en lo individual, un victimario en lo individual, es decir, no un caso como los que estamos hablando, y en aquellos delitos muy graves, por ejemplo, como el homicidio de un familiar, son casos que no son mediables en términos de redimir la pena del sujeto activo, por ejemplo, en este caso el homicida. Pero la mediación ahí tiene que ver con que, primero, por un lado le aplican la sanción penal, pero por el otro hay un trabajo muy arduo entre la víctima y el victimario, primero cada uno por su parte, a través de consultas psicológicas, hasta llegar ya finalmente al enfrentamiento entre la víctima y victimario, porque se ha detectado precisamente que lo que pretenden las víctimas en estos casos, en la mayoría de los casos, es saber por qué pasó lo que pasó. Y eventualmente oír de voz del propio victimario una disculpa. Yo creo que hay una diferencia fundamental entre el caso de la mediación penal y la justicia de transición. Sí, lo comento por el perdón. O sea, para la víctima es importante, dime por qué lo hiciste y pídeme una disculpa. Y eso les da ya un sentido, no le repara el daño en el sentido de que no va a revivir su familiar, pero parece que los redime un poco en Totalmente, y eso nosotros lo vemos, y el pedido de disculpas públicas, de reconocimiento público es esencial, es un factor crucial. Para mí la diferencia sustancial es que frente a los individuos, en el caso que tú mencionabas, cuando se trata de violaciones masivas a los derechos humanos, el victimario es el Estado. Y entonces por eso la Comisión de la Verdad, la justicia, la reparación, que viene como política oficial del Estado, es una de las formas de dignificar a las víctimas. Y el pedido de disculpa oficial, por ejemplo, cuando un jefe del Estado Mayor de las Fuerzas Armadas de Argentina pidió disculpas por los abusos que habían cometido las Fuerzas Armadas argentinas, eso fue un quiebre esencial en el proceso en Argentina. Ahí fue una apertura muy, muy importante, porque institucionalmente las Fuerzas Armadas aceptaron que habían sido los victimarios. Y esto fue algo que abrió un proceso de diálogo muy fuerte con las organizaciones representantes de las víctimas. La dimensión de las violaciones a derechos humanos trasciende la violación individual de uno, que es muy importante,
pero la dimensión es la afectación de toda la sociedad y por eso estos procesos de justicia, verdad, reparaciones, tienen toda esta dimensión colectiva que es para facilitar la consolidación del Estado de Derecho y la reconciliación social, no tanto... Entonces, cuando en principio ya hay una aceptación por parte del Estado de que hubo una violación masiva de derechos humanos por parte del propio Estado, aunque hubiesen sido otros los gobernantes, ya es un buen principio para empezar a establecer el diálogo con organizaciones y eventualmente empezar a hablar así de reconciliación. Sí, desde luego, ¿no? Pero para eso también, nuevamente, el tema de la reforma institucional, ¿no? Porque a través de todas las reformas o las modificaciones estructurales... O sea, todas aquellas ¿no? corporaciones que incidieron y afectaron, ¿no? Claro, se trata de modificaciones, yo diría, estructurales, ¿no? Que en el caso de México hoy todavía permiten la violación de derechos humanos. Bueno, ¿no? ese es un tema que vamos a retomar de inmediato. Ahorita por lo pronto vamos a ir a un primer corte para volver con esas reformas institucionales que tanto en México como en otros países se requieren para eventualmente poder acudir a una comisión de la verdad. Volvemos rápidamente, no se vaya. Gracias por continuar con nosotros, amigos y amigas. Antes de seguir ahondando en este interesante tema de comisiones de la verdad, déjeme hacerle una invitación para el martes 27 de noviembre, donde en el Instituto Nacional de Ciencias Penales, en su auditorio Alfonso Quirós Cuarón, será la presentación de ya la segunda edición del libro de Érico Mestagle, Explotación Sexual Comercial de Niñas, Niños y Adolescentes. Es presentación del libro, es conferencia. Puede usted checar los datos de este evento y de algunos otros que organiza el INACIPE en la página del instituto, que es www.inacipe.gov.mx, y también lo invitamos a que nos escriba para escuchar sus opiniones de este programa en la página que hemos abierto o en la dirección de correo que hemos abierto, que es expediente.inacipe@inacipe.gov.mx. Nos interesa mucho su opinión, sugerencias de temas, de invitados y en realidad cualquier cosa que nos quiera usted hacer saber. Bueno, hecho la invitación para esta presentación, vamos a continuar con la conversación, con el tema. Nos quedábamos, Fabián, que para que eventualmente pueda haber un proceso de reconciliación, de que sepamos qué es lo que pasó y por qué pasó, algo que debe suceder después de una violación masiva de derechos humanos o de la terminación de un régimen dictatorial es una reforma institucional. ¿Qué debemos entender por esto y cómo lo debemos de hacer? Pues mira, Ariel planteaba también al inicio lo relacionado con un poco la limpieza, el saneamiento de los cuerpos policiales, ¿no? Porque la mayoría de los casos... Normalmente la represión viene por ahí, ¿no? Viene por ahí, en el ejército también, ¿no? Esa es una cuestión importante, relevante, pero también yo creo que en el sistema de justicia, y es ahí donde creo que pondría yo el mayor énfasis, ¿no? El sistema de justicia, que la mayor parte también de estas ocasiones se vuelve el aval de este tipo de violaciones, ¿no? Porque muchos casos llegan al sistema de justicia y es ahí donde no están resueltos y es ahí donde de alguna forma se confirman las violaciones de derechos humanos. Entonces, una reforma tiene que ver con el sistema de justicia en México, con la reforma al sistema de procuración de justicia, los ministerios públicos, la independencia de los cuerpos policiales, la independencia de los cuerpos periciales, en fin, yo creo que es una reforma a fondo que hoy día también en México la estamos tratando de alcanzar, ¿no? Sabemos que existe una propuesta de modificación al sistema de justicia penal en nuestro país, algunos estados ya han avanzado en ello, Chihuahua, Nuevo León, en Oaxaca se está viendo una reforma también en este sentido, y va por ahí yo creo que la cuestión, pero sobre todo también hay que apuntar mucho a la modificación de la legislación, una adecuación de nuestro marco normativo nacional al marco normativo internacional respecto de derechos humanos es importante, es trascendente y es necesario hoy día en nuestro país, ¿no? Mientras no suceda esto, situaciones de violación de derechos humanos en nuestro país van a seguir ocurriendo, ¿no? Y la reforma institucional tiene como objeto de que no se vuelvan a repetir.
circunstancias de ese tipo, o poderlas detectar muy a tiempo, ¿no? Detectarlas, pero A través de que hay la información, finalidad es, de que hay supervisión. claro. de La que- finalidad es que no vuelvan a ocurrir, ¿no? Esto, de ahí también un poco, hablando del tema de comisiones de la verdad, pues los informes también van en ese sentido, ¿no? Y eso, El por informe supuesto, que en no vuelva a principio te lo suceder, garantiza un Estado democrático, ¿no? lo debería garantizar. No sé si lo comenté, pero Ariel es argentino, oriundo de Buenos Aires, ¿no? Recordábamos ahorita en el corte, ya me recordó el que fue en la época del presidente Menem, de una ley de indulto hacia militares que probablemente estuviesen vinculados con hechos cometidos durante la dictadura militar en Argentina. Yo le preguntaba a Ariel, y te lo hago ahora de cara a nuestros amigos, ¿no fue sano eso? Que de pronto el presidente, ante el golpeteo de los que se sentían agraviados y de los que se sentían perseguidos, de pronto dijera, señores, a ver, ya punto final, vamos a perdonar y de aquí para adelante con nuevos ojos, nuevas instituciones, veamos hacia adelante. ¿Cuál es tu opinión? Y platícanos qué fue lo que pasó. Yo creo que no fue productivo y no logró el objetivo que quería el presidente Menem, que era supuestamente una reconciliación. Como decíamos hace unos minutos, la reconciliación requiere primero el reconocimiento público y un pedido de disculpas para facilitar que la víctima se reconcilie con el victimario. ¿Qué pasó en Argentina? Primero, en el retorno a la democracia, lo primero que sucede, se crea una comisión de la verdad, con un mandato muy limitado que después en las experiencias en otros países de América Latina se expandió. En Argentina fue exclusivamente para estudiar la situación de los desaparecidos. En Argentina hay 30.000 desaparecidos, es el número que Termina se la maneja. dictadura, me dice que con Alfonsín se hace esta comisión de Se la crea verdad casi de inmediato. De ¿no? inmediato. La democracia retorna en diciembre del 83, en el 84 empieza a funcionar la Comisión de la Verdad, presidida por Ernesto Sábato, el famoso escritor argentino. Produce un informe muy, muy importante y con un título muy significativo que se transformó en el lema de la justicia de transición: nunca más. Esto es el lema y el mensaje que transmite la Comisión de la Verdad. Nunca más a lo que había documentado la Comisión de la Verdad. Luego, paralelamente, se transfieren todos los documentos de la Comisión de la Verdad a la justicia y se inician un juicio, los primeros juicios a los 9 jefes de las 3 Fuerzas Armadas durante las etapas de la dictadura militar. Se los condena a distintos grados e incluso algunos son absueltos porque no había pruebas suficientes en un proceso público. El proceso público fue sumamente importante porque día a día las víctimas en un juicio oral y público como testigos podían dar cuenta de lo que había sucedido. Y toda la sociedad argentina escuchaba lo que había sucedido. Se comenzó a publicar un diario, el diario del juicio. Se transformó en el periódico de mayor tiraje en Argentina durante el año que duró el juicio a los generales. Entonces, o sea, la gente estaba muy involucrada en el muy tema. involucrada. Cuando se los condena, comienzan a cumplir las condenas, hay una reacción de las Fuerzas Armadas argentinas. Se producen, el Congreso aprueba 2 leyes todavía durante la época de Alfonsín, una de obediencia de vida, diciendo que todos los comandos medios e inferiores de las Fuerzas Armadas habían cumplido Actuaron por órdenes y que estaban eximidos de responsabilidad penal, entonces quedaban solamente los generales condenados, y una de punto final, que era para limitar el tiempo que se podían extender las investigaciones penales. Termina el gobierno de Alfonsín, viene el gobierno de Menem. Menem, con esta idea de supuesta reconciliación, decide indultar, diciendo, con una teoría que todavía muchos recordamos, que él no podía ver a un pájaro enjaulado, mucho menos a una persona en prisión, y entonces libera a los generales. Indulta a los militares. Mira, ahorita me quedo en esta parte, porque quería preguntarte, Fabián, ¿qué pretende una comisión de la verdad? ¿Averiguar qué sucedió, cómo sucedió, quiénes fueron responsables, o castigar? Porque aquí no está relatando el caso en particular argentino, entiendo que cada caso es particular, pero aquí la Comisión de la Verdad averigua, toma información y la da ya a los órganos jurisdiccionales. Y la da a los órganos. Pero entonces, ¿qué es lo que vamos a pretender con una Comisión de la Verdad? Conocer qué es lo que pasó. ¿Pero para ¿no? castigar?
para darlo, para para darlo a reconciliarnos. las autoridades. Yo creo que puede tener distintas finalidades, ¿no? Pero una de estas cuestiones es generar todo un proceso, ¿no?, que pudiera llevar a la reconciliación, pero también el plantearlo a las autoridades respectivas para que se inicien todos estos juicios, ¿no? México tuvo Cuando ahí ese una caso. etapa diferente, Lo que pasa es que aquí ¿no? fue inmediatamente, porque por ejemplo ahorita vamos a hablar la del franquismo que se acaba de instaurar en Valencia, en España. Bueno, yo creo que los delitos ya prescribieron, algunos de ellos sí pueden ser considerados del fuero común, salvo que sean de lesa humanidad, pero aquí era factible porque era prácticamente de inmediato, ¿no? Pero a los cuantos años de terminar la dictadura genera Menem la ley de indulto, unos 8 años después. Unos 6 años después. ¿Y qué es lo que pasa con esa ley? Son liberados, pero la sociedad argentina no se reconcilió con sus Fuerzas Armadas, no los perdonó. El presidente puede dictar... O sea, la ley no tuvo el objetivo que pretendía el presidente en aquel tiempo. No lo cumplió. Los ejemplos más típicos, algunos de estos generales o los militares que habían sido condenados no podían salir de su casa, porque iban a un restaurante, la gente se levantaba, los ofendía, se levantaban y se iban y los dejaban solos ahí, no quería. Entonces había un repudio social que un perdón oficial no logró. Para entonces las Fuerzas Armadas Argentinas ya habían reconocido su participación sí. en hechos de violación masiva de derechos humanos. ¿Ya lo habían reconocido? Sí, lo habían reconocido. Pero querían castigo, los argentinos. Los argentinos querían justicia plena y querían una justicia aplicada igualitariamente. Si el violador o el homicida va a la cárcel, el que viola muchos derechos humanos, el que ordena desaparecer a miles de personas, también tiene que ir a la cárcel. No es que por el número uno tiene menos responsabilidad, que pareciera que es la teoría que el presidente Menem quería impulsar. Pero lo segundo, que es un fenómeno muy interesante en Argentina, es la interacción entre las fuerzas democráticas argentinas y la comunidad internacional. Cuando Argentina sale de la dictadura, hace los juicios y aprueba estas leyes, incluido el indulto, la Corte Suprema Argentina declara constitucional todas estas medidas de perdón, la comunidad de derechos humanos, el movimiento de derechos humanos, acude a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para cuestionar estas decisiones de la Corte Suprema Argentina y del gobierno argentino, y la Comisión declara que son contrarias a la Convención Americana sobre Derechos Humanos y dice que tienen que ser dejadas sin efecto. Esta ley de indulto. Esta ley de indulto. Los abogados de Argentina vuelven a los tribunales argentinos y dicen, hay una recomendación de la Comisión, hagan algo. ¿Qué hacen los tribunales argentinos? Dicen, tenemos esta ley de indulto, este decreto de indulto, esta ley de punto final de obediencia de vida, no podemos reabrir los juicios para penar, porque está prohibido, sería una aplicación retroactiva de la ley penal, la ley penal más favorable, los derechos básicos del procesado penal, pero sí podemos reabrir la investigación judicial para determinar judicialmente la verdad y llegar a determinar si esta persona cometió los delitos por los cuales supuestamente está siendo indultada o por los cuales hay esta ley de amnistía. ¿Y si hicieron eso? Entonces se transforman en los juicios de la verdad, se conoce. Entonces había todo un proceso de testimonios judiciales ante jueces para identificar la verdad. Los argentinos, que son muy inquietos, como ustedes saben, no les alcanzaba esto. Volvieron a la Comisión Interamericana y dijeron, estamos muy contentos con los juicios de la verdad, pero queremos castigo también. Y ahí el gobierno argentino se comprometió a tratar de impulsar nuevas medidas judiciales. En ese momento la Corte Interamericana de Derechos Humanos produce una sentencia muy interesante, tú tienes un libro ahí, sobre un caso de Perú, una ley de amnistía de Perú, y dice, esta ley de amnistía es contraria a la Convención, el caso de Barrios Alto. En base a ese caso, la Corte Suprema Argentina dice, porque la Corte Interamericana en un caso de Perú resolvió que una amnistía es contraria a la Convención Americana, estas leyes de amnistía en Argentina también son contrarias, quedan sin efecto, se tienen que reabrir todos los juicios penales. ¿Y llegó ya a haber castigo? Y llegó a haber castigo. Lo más interesante, hay uno que es un torturador confeso, el turco Julián, conocido en Argentina, se lo condenó,
Y el segundo caso muy interesante, una condena que hace un mes o 2 meses, es contra un sacerdote católico que participaba en las sesiones de tortura en los campos de detención ilegal en Argentina. Y él estaba presente cuando eran torturadas las personas y se lo acaba de condenar penalmente. Entonces es muy interesante, y lo que vemos es el que participaba directamente en los que dieron las órdenes habían sido condenados, pero ahora es el que estaba ejecutando las órdenes, torturando de una manera muy sádica. Y quien bendecía, esto. Entonces, como vemos, el proceso de justicia de transición es muchísimo más amplio que solamente... Ahora, ¿esto los ha reconciliado a ustedes los argentinos? Yo creo que ha creado una nueva visión de cuál es el rol propio de las Fuerzas Armadas en nuestro país. En los procesos de reforma institucional, por ejemplo, se dio cuenta que la doctrina de las Fuerzas Armadas era de la seguridad nacional. ¿Qué era la seguridad nacional? Proteger el enemigo estaba dentro del país y no proteger las fronteras del país, que es el rol tradicional de proteger la soberanía del país. Esto era en una mentalidad de la Guerra Fría. Esto se fue. Los principales puestos militares en Argentina, ¿dónde estaban? Alrededor de Buenos Aires o de los principales cascos urbanos, no en los lugares fronterizos. Entonces, ¿qué representaba eso? El enemigo está dentro. Tenemos que protegernos de nuestra propia sociedad. Esta era la mentalidad de las Fuerzas Armadas. Y esto fue puesto en evidencia en estos juicios, en la Comisión de la Verdad, en cómo se diseñó un plan criminal para eliminar a este enemigo interno, y esto facilitó la reforma. Pero sacar todo esto le sirvió. O sea, ¿tú crees que va a funcionar? Yo creo que sirvió mucho y demuestra que 25 años después todavía la sociedad sigue demandando justicia. Y el ejemplo de España, del franquismo, o sea, la guerra civil española es en la década del 30. 70 años después todavía hay una demanda y hay un sector de la sociedad. Hay que verlo, y 30 años después de la muerte de Franco, ahorita hablamos. Oye, Fabián, por ejemplo, el caso México, digo, con la gravedad que significó y significa lo que sucedió en el 68, digo, no se compara con un régimen dictatorial donde un evento como el del 68 se repetía de manera casi usual, ¿no? O de casi, digo, no cotidiana, pero digo, era algo permanente. Aquí lo podemos identificar como un hecho aislado, gravísimo, pero finalmente un hecho aislado. Hay que tratar un tema de esa naturaleza con las mismas reglas, los mismos parámetros, por ejemplo, de algo como lo que señala Ariel, que vivió Argentina ya en un régimen dictatorial. Sí, porque no se trata nada más del 68. Está el 68, sí, que a lo mejor puede ser lo más emblemático, está el 71, pero también está toda la llamada guerra sucia que el Estado mexicano desarrolló, sobre todo en las poblaciones campesinas, en la población rural, en la década de los 70. Tenemos, te decía yo, las desapariciones forzadas ocurridas en el estado de Guerrero, en Michoacán, en Nuevo León, en Jalisco. Se habla en México alrededor de 1.500 desapariciones entre 70s y 80s. Y precisamente para todo ese tipo de movimientos se creó la Fiscalía, ¿no? Para resolver toda esta serie de situaciones, un poco tener el conocimiento de la verdad, justicia, reparación. Tenía un nombre muy largo la Fiscalía, pero se refería precisamente a hechos del pasado, ¿no? Se refería a hechos del pasado. Posiblemente violatorios de derechos humanos, etc. El problema es que no tuvo, yo creo que los elementos necesarios para que funcionara, y a 6 años la Fiscalía cerró. ¿No? Cerró en este año formalmente a través de un decreto en el Diario Oficial de la Federación, y no se concretó todo lo que se buscaba, que además era para mí un proceso diferente a lo que siguió Argentina, Chile, Perú, Guatemala, El Salvador. Era un proceso totalmente diferente, ¿no? Donde se tenía al mismo tiempo verdad y justicia dentro de una misma institución, que era la Procuraduría General de la República a través de la Fiscalía, y la cuestión de reparación a través de la Secretaría de Gobernación. Hoy día todavía estamos trabajando en el tema de reparación del daño con la Secretaría de Gobernación. Bueno, ahorita volvemos para analizar cuáles son las razones que a tu juicio hicieron que la Fiscalía no tuviese los resultados esperados, por lo menos en términos de opinión pública, y qué es lo que debe de suceder. Ahorita por lo pronto vamos a un corte, no se vaya, vamos al último tramo de esta importante plática que creo que nos deja muchas luces sobre temas que son muy interesantes. No se vaya.
Continuamos, amigos y amigas, con este tema de comisiones de la verdad. Precisamente con motivo de una intervención de Ariel, nos hacía mención a resoluciones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que en el caso particular de Argentina, una resolución respecto a una ley peruana sirvió de base para que la Corte Suprema Argentina tomara una resolución respecto a una ley de indulto. En ese sentido, le queremos recomendar la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y su relevancia en el derecho penal internacional. Es de Javier Dondé Matute, profesor investigador del INACIPE, precisamente especialista en derecho penal internacional. Este es un libro interesante y que puede ser de mucha utilidad. Si usted está interesado, vamos a regalar 5 libros. Ya conoce usted la página o el correo del programa, expediente.inacipe@inacipe.gov.mx, o nos puede llamar al teléfono 54 87 1500, extensión 1560 y 1608, donde los atenderá nuestra amiga Ana Díaz, que se encarga de la dirección general de este programa. Muy bien, o más bien con motivo de el segundo tramo del programa, Fabián, ¿qué faltó en México? Parece ser que la Fiscalía no respondió a las expectativas que la gente pretendía en esta materia, parece ser que obedeció más o se dio como una respuesta a un grupo muy focalizado que quería castigar a ciertas personas. ¿Qué pasó? ¿Fue lo correcto crear una Fiscalía? Yo creo que sí y no. Me parece que no llevó este proceso un análisis mucho más amplio, y un poco también por lo que mencionábamos en el corte, la demanda social en México no ha sido la suficiente como para tener una fortaleza en un proceso de este tipo. Son muy aislados, me parece, los esfuerzos que se están siguiendo como para que algo de esta naturaleza tenga la fuerza vinculante y además esa fuerza de reconocimiento social que lleve a un proceso efectivo. Porque aparte, digo, sin meternos en honduras técnicas, que para eso ya los dogmáticos han discutido 6 años este asunto, en principio parecía que ya el tiempo pasado haría que gran cantidad de los delitos hubiesen prescritos, ¿no? Entonces digo, como que hubo ahí alguna circunstancia de querer establecer delitos de lesa humanidad, y como que la Fiscalía me da la impresión que para el público en general daba la impresión de castigo. Daba la impresión, no tanto de averiguación, que era un poco lo que decía Ariel, ¿no? O sea, ¿qué pasó? ¿Por qué lo hicieron? Pero también tenía ese componente de verdad, que nuevamente un poco en los comentarios que hacíamos, no era lo más adecuado tener un componente también de verdad dentro de una institución que tiene como finalidad la procuración de justicia, o bueno, en algún momento llevar los casos al ámbito judicial, ¿no?, a los jueces. Para ello, de alguna forma, se diseñó en la Fiscalía tener un comité ciudadano que buscara los términos de verdad en cuanto a las investigaciones que estaba haciendo la Fiscalía. El problema es que ese comité ciudadano nunca funcionó y fue la misma Fiscalía quien tuvo que hacer la investigación histórica, lo cual no le correspondía. Ahora, no hubiera sido una comisión de la verdad, porque si te recuerdas, cuando esto se dio hace 7 años, había quienes pugnaban porque fuera una comisión de la verdad, y había quienes pugnaban porque fuera un órgano con capacidad de investigación incrustado en el aparato de gobierno. En realidad lo que se buscaba era una comisión de la verdad, y el Estado no hizo, yo creo que, mucha recepción de esta posibilidad de una comisión de la verdad, y fue el Estado mismo quien optó por una Fiscalía especial. Pero a raíz de la recomendación. Una comisión de la verdad. Yo creo que, no sé si más cómodo, pero a lo mejor podría tener o haber generado esa fortaleza social que llevará después a un proceso más efectivo. Porque de pronto se antoja que puede llegar, Ariel, a mejor puerto una comisión de la verdad. Mira, estaba viendo la comisión que se crea en Valencia, en España, Comisión de la Verdad sobre el Franquismo. Y leo textual, dice, su principal objetivo es la investigación historiográfica de los años posteriores a la Guerra Civil y los de la represión de la inmediata posguerra y los largos y oscuros años del franquismo, sin obviar ningún aspecto, desde los campos de reclusión a las prisiones, pasando por las depuraciones ideológicas, las desapariciones y el exilio. Pero entiendo que esto no sería con una intención después de establecer penas corporales o sujetar a juicio a personas, sino simplemente queremos saber qué pasó, ¿no? Yo creo que son 3 procesos paralelos, interdependientes, verdad, justicia y reparación, y que tienen que estar modelados de acuerdo a las realidades nacionales, los condicionamientos políticos de cada
país. En México se optó por una, en España están optando por otra. Es muy interesante que es en Valencia, pero no es el Estado español. Entonces, yo creo que es muy importante que avance, por ejemplo, toda la determinación de la verdad histórica, pero eso no precluye la posibilidad de la justicia. Esto fue un debate muy interesante en los años cuando se vuelve a la democracia en Chile, y Chile opta por tratar de obtener la verdad más plena, pero renuncia a cualquier intento de justicia en esos años. Y este fue un debate muy fuerte entre el movimiento de derechos humanos en América Latina. ¿Cuál debía prevalecer, si la verdad o la justicia? Y cuáles eran los condicionamientos políticos en cada país que permitían avanzar en uno o en otro, y en otro campo. Entonces estaba el modelo chileno que renuncia a priori a la justicia, pero vuelve a la verdad, que después lo vemos 10 años después, repercute con la detención de Pinochet en Londres por un juicio que se le inicia en España, y eso fuerza a reabrir los juicios penales en Chile. Entonces vemos de nuevo otra influencia de la comunidad internacional para traer justicia a hechos del pasado. Vimos con la influencia del... O sea, en Chile también se reabren después de un periodo en que se cerraron ahora, por una resolución. Exactamente, y ahora están varios generales, varios militares detenidos por desapariciones o por ejecuciones extrajudiciales. Pero México no ha estado aislado de esto. Y hay un caso de la Corte Suprema que yo creo que marca un hito muy importante en el desarrollo de esta idea de jurisdicción universal, de la justicia universal, y es un pedido de extradición de un militar argentino a España, pero que fue detenido en México. Cavallo. Y esto uno mira los procesos, es interesante. Se cometen las violaciones masivas a los derechos humanos en Argentina. En Argentina no había posibilidad de justicia en ese momento. Porque estaba la ley. Porque estaba la ley todavía vigente. Entonces se va a España. En España se reabre el juicio y se le inicia este proceso, se ordena la detención de una persona que está en México. Entonces la Corte Suprema tiene que mirar a ver si los hechos que este señor había cometido en Argentina eran delitos de lesa humanidad, y que porque ser delitos de lesa humanidad podía ser extraditado a un tercer país. Y de hecho lo extraditaron a España, y ¿no? de hecho lo autorizó. Entonces yo creo que, y esa fue yo creo que es el único tribunal en América Latina que ha autorizado la extradición de una persona acusada de violaciones de derechos humanos a un tercer país. Ahora tenemos el caso de Chile, que autorizó la extradición de Fujimori a Perú, pero para ser juzgado en Perú, no para ser juzgado en un tercer país. En un tercer país, como fue el caso de Cavallo. Exacto. Entonces yo creo que este es un muy buen precedente de la Corte Suprema mexicana, que se inserta en esta, y este es un típico caso de justicia de transición, de búsqueda de justicia por graves abusos a los derechos humanos. En este sentido, ya que nos habla de cierta experiencia internacional, Ariel, Fabián, ¿cuáles son los esfuerzos internacionales más relevantes en materia de la denominada justicia de transición? Pues mira, yo creo que han existido muchos ejemplos en algunos países de Latinoamérica, y México también no ha sido la excepción. Actualmente nosotros, como Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos, en conjunto con la Asociación de Familiares de Detenidos Desaparecidos en el Estado de Guerrero y los familiares de Rosendo Radilla Pacheco, un líder comunitario en el Estado de Guerrero, en la comunidad Toyac, estamos llevando un caso ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Ese litigio a nivel internacional pues ya está en sus últimas etapas, y yo diría por ahí de marzo de 2008 el caso tendría muchas posibilidades de llegar a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en donde estamos planteando, bueno, yo creo ante la jurisdicción internacional, en este caso ante la Comisión, y llegar ante la Corte, un caso donde ejemplifique la situación de guerra sucia en el Estado mexicano, como una política de desaparición, de ejecución, que el Estado mexicano, esto es importante, ya lo ha reconocido. Tuvimos una audiencia para el caso específico ante la Comisión Interamericana, y ahí el Estado mexicano reconoció que se había tratado una política de Estado de ejecutar y desaparecer personas durante esa época, y además un reconocimiento del Estado en cuanto a que el aparato judicial en México no había funcionado, ¿no? Y argumentaban que
había que agotar los recursos de jurisdicción interna al plantearse una fiscalía especial. Oye, ¿la Corte Interamericana de Derechos Humanos tiene peso específico? Porque sus resoluciones no son vinculantes, ¿verdad? De la Corte Interamericana, claro que sí, son obligatorias. Esto a través de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Bueno, pues si no las cumples no pasa nada. Los estados están obligados a cumplir esas decisiones. Bueno, ¿no? todos estamos obligados a cumplir la ley, pero ¿qué pasa si no la cumples? Te hacen cumplirla. Acá si no cumples, pues no pasa nada. Pero digo, se respeta, tiene su peso específico. Claro, es el único órgano jurisdiccional en materia de derechos humanos en la región, en América, y sus obligaciones son, ¿Hay sus sentencias antecedentes de son no obligatorias. cumplimiento de resoluciones de la Corte Interamericana por parte de algún estado? Hay antecedentes. El récord de cumplimiento de las sentencias de la Corte por lo general es muy bueno, casi el 100% de cumplimiento en los aspectos económicos. Los estados cuando se les exige pagar indemnizaciones han pagado en todo, y hay un menor cumplimiento en materia de justicia. Pero sí hay avances. La Corte Interamericana decidió un caso en contra de la ley de amnistía de Chile, al Monacid, y la presidenta de la República, la presidenta Bachelet, el día siguiente a la sentencia de la Corte Interamericana, en una visita a un ex campo de concentración chileno, dijo: nosotros como política de Estado vamos a cumplir con esta sentencia de la Corte. Entonces, de la presidenta. Si hubiese una decisión en contra de México por una Corte Internacional presidida por un prestigioso jurista mexicano como es el doctor Sergio García Ramírez, creo que sería muy embarazoso para el gobierno mexicano decir no la vamos a cumplir. Pero entonces continentalmente Además, la Corte tiene su peso específico, su prestigio, y los países suelen adoptar la resolución que dicta la Corte. Con relación a la Comisión Interamericana, los estados también han estado planteando, yo creo que una política de cumplimiento de las resoluciones también de la Comisión Interamericana, y México ha mencionado la obligación de cumplir medidas cautelares, los informes de fondo respecto de violaciones de derechos humanos. Entonces el camino va en ese sentido. Claro, entonces digo, por eso es importante que eventualmente se pronuncie la Corte en casos como estos. Este caso va a tener, yo creo que una repercusión importante, porque estamos hablando de un caso específico, pero que representa a una situación, ¿no?, de violación grave de los derechos humanos, una violación masiva, yo diría, en cuanto al estado de Guerrero, ¿no? Te mencionaba ya que estamos hablando de cerca de 600 desapariciones en el estado de Guerrero durante 74, 76, y casi todo se concentra en 1974, e incluso en meses, de julio a octubre de 1974 se cometieron nada más 300 desapariciones, entonces casi todo se concentra. Es un caso interesante, pues ya nos platicarás, Fabián, nos avisas cuando suceda para que podamos conversar Claro que sí. con especialistas del tema, eventualmente la resolución que la Corte emita en ese sentido. Entonces, de la justicia de transición hemos hablado que esos temas relacionados es justicia, verdad y reparación, ¿no? De alguna manera hemos abordado justicia, hemos abordado el asunto de la verdad. ¿Cómo se maneja el asunto de la reparación en términos de víctimas de delitos de lesa humanidad, desapariciones forzadas? Las reparaciones se manejan en distintas dimensiones. Una reparación individual. Esto han optado en muchos países. Argentina pagó indemnizaciones a familiares de desaparecidos, a personas que estuvieron detenidas ilegalmente, más o menos por un monto de unos 3.000 millones de dólares, por la magnitud que tuvo el conflicto en Argentina. Entonces, individuales de tipo económico. Tipo económico. Chile avanzó. ¿Y la erogación 3.000 millones de dólares? Sí, más o menos. Chile avanzó en el mismo sentido. Hay otras que están discutiendo reparaciones más de tipo colectivo. En Perú, por ejemplo, las víctimas son 67.000, lo que documentó la Comisión de la Verdad. Una reparación individual en este marco, con este número de víctimas, es muy complicado. Aparte, el fenómeno de la represión en Argentina o en Chile fue muy urbano. En Perú o en Guatemala fue más rural, entonces la afectación fue hacia la comunidad en general y también a cada familia, y destruyó ese tejido social rural muy fuerte, y entonces están tratando de hacer reparaciones más de tipo colectivo, que significan proyectos comunitarios, proyectos de reparación. Hay otro aspecto que es la protección de la salud mental y la recuperación psicosocial de las víctimas y su entorno familiar. Esto es muy importante. Y muy importante también es la memoria y la dignificación de las víctimas, creación de monumentos,
nombramiento de plazas públicas, establecer un día de recordación a las víctimas de la dictadura, todo esto que trae y dignifica a la persona, pero ayuda a instalar en la memoria social, son también medidas muy importantes. Sí, familiarmente te da un soporte, ¿no? Porque, por ejemplo, hablamos de Argentina o del franquismo. Franco hace 30 años que murió, ¿no? 31 años. Podemos pensar que son hechos que a lo mejor ocurrieron ya hace mucho tiempo, pero no sé, yo pienso en un hombre de nuestras edades, por ejemplo, yo 40 años. Bueno, hay hombres de esta edad que a lo mejor se quedaron huérfanos a los 7, 8 años porque le desaparecieron al padre, ¿no? Digo, y finalmente la historia de tu vida es muy otra, tal vez de no haber desaparecido tu padre. Entonces yo creo que el hecho de que se reconozca que peleó por algo, que estuvo en algo y que hay un reconocimiento de su naturaleza, para la familia debe ser un hecho muy importante, ¿no? Entonces, ese tipo de reparaciones son las de tipo colectivo. Sí, colectivo o también familiar. Por ejemplo, en lugar de dar una indemnización económica, se da becas para que los hijos de desaparecidos puedan estudiar hasta el grado universitario, o que tengan atención médica gratuita por el resto de su vida. Entonces, son otros mecanismos, no necesariamente darle un cheque en un momento. Claro, pero para eso es importante saber la verdad, que se haga justicia para poder reparar. Ariel, Fabián, desafortunadamente se nos ha acabado el tiempo porque creo que es un tema que se presta para hablar de principios generales que son de aplicación universal, en el caso particular de nosotros en América, en la Corte Interamericana, pero además para platicar de muchos temas particulares porque desafortunadamente la historia de nuestra América Latina ha sido de muchas dictaduras, o bien si no dictaduras con todas las características propias desde el punto de vista técnico, sí eventualmente medio disfrazadas de otra naturaleza. Pero por lo pronto creo que nos ha servido de una gran orientación el que nos hayan platicado ustedes qué es una Comisión de la Verdad con relación o con distinción de una fiscalía como la que se creó en México para abordar estos interesantes temas. Ariel, gracias por tu presencia, que disfrutes tu estancia en la Ciudad de México. Muchas gracias. Fabián, gracias por aceptar nuestra invitación. Y sobre todo gracias a ustedes que nos ve y nos escucha, y lo invitamos para que el próximo lunes esté con nosotros nuevamente a las 7 de la noche. Gracias.